Tanto para decir sobre el humanismo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ti. Es estupenda. Bueno, todo este recorrido tremendo que nos has hecho, ¿no? Y muy, muy inteligente. Yo me estaba preguntando cómo veíamos, ¿no? Cómo este humanismo se va rompiendo y desapareciendo en cierta forma, ¿no? Términos como la descolonización ligada a la colonización ligada al humanismo, descolonización, por lo tanto sería una deshumanización, la descanonización, también la última parte de tu charla, ¿no? Que estabas recogiendo todo esto, ¿no? Descentramiento, etc. Entonces yo me preguntaba en realidad si la biopolítica, el proceso biopolítico de hoy trabaja a partir de buscar una cierta autoimplosión desde todos los espacios, todo geopolítico, ¿no? En el que nosotros mismos nos descolonizamos, nos descentramos, nos deshumanizamos, para quizá producir el expolio total. ¿Quién será el que se beneficiará de este expolio? Volver entonces a una jerarquía tremenda en que unos poquísimos se beneficiarán de todo este expolio. Ya. Lo paradójico con lo que me llamó la atención haciendo el recorrido ¿no? Es que hay como una conciencia en todo el debate, eso fue mi impresión, ¿no? En todo el debate sobre el humanismo, de que nadie quiere tirar el niño con el agua al baño, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se reconoce que el humanismo clásico no parece tener vigencia en un mundo que camina hacia formas de integración con todas las problemáticas que vemos, de homogeneización, etcétera, y que lo de los universales no se puede sostener. Sin embargo, ustedes ven que aún en la gente que está criticando el modelo humanístico, universalizante, etcétera, hay una voluntad de pensar qué puede retenerse, porque hay algo en el humanismo que es el valor de lo humano, digamos, que todavía captura los imaginarios, sobre todo en épocas actuales de fragmentación, ¿verdad? Todos los discursos apocalípticos, etcétera. Parece que el humanismo, si se lograra reformular, contendría todavía un elemento salvífico, podríamos decir, porque sería el repositorio de una serie de valores de unificación de la experiencia humana, de cohesión más allá de las diferencias y de las rupturas, o sea, habida cuenta de esas fragmentaciones, parecería que todavía por el lado del humanismo, si se lo pudiera hacer incluyente, democratizado, no elitista, etcétera, habría, claro, es una transformación sustancial, que algunos dirían eso ya no es el humanismo. Bueno, no es el humanismo que se conoce, ¿verdad? No es el humanismo canónico, universalizante, moderno, pero hay muchos intentos, incluso en los críticos, de ver que nadie quiere desembarazarse. Entonces, por eso los críticos hacen la deconstrucción del modelo humanístico y buscan una nueva fórmula donde algo de aquel humanismo sea salvado y se pueda dejar de lado todos sus vicios, sus exclusiones, sus perversidades, etcétera, ¿verdad? Entonces no está claro, me parece, incluso ustedes ven todas estas formas, poshumanismo, antihumanismo, transhumanismo, es decir, que hay una cantidad de formas, tienen en común la voluntad de salvar algo del humanismo, con fórmulas que lo superan sin renunciar a él completamente. Entonces yo creo que estamos en esa cuestión, por ejemplo, y es muy estudiada, es bien interesante como por ejemplo la gente que trabaja lo poshumano, la cuestión de la máquina, del cyborg, todo eso, mantiene la noción de lo humano. Lo que pasa es que es una noción ampliada, ¿verdad? Donde ya la frontera es mucho más flexible, elástica, etcétera, que incluye el elemento ¿verdad? De lo artificial como parte de una nueva concepción de lo humano.
Entonces, no estoy segura de que con toda la deconstrucción de que está siendo objeto, realmente se vaya a asistir a una liquidación total. Yo creo que va a seguir siendo reclamado. Es aquel ideologema que aparece en todos los discursos, ¿verdad? Todo el mundo, nadie quiere echar por tierra, ha sido cooptado, podríamos decir, desde tantas trincheras ideológicas, ¿verdad? Que yo creo que eso asegura la continuidad del modelo humanístico bajo muy distintos ropajes y consentidos, y como todo ideologema, ¿verdad?, depende del discurso mayor en el que se lo incluya. ¿Cuál será su significado? Si continuará siendo excluyente, elitista, etcétera, o encontrará formas de articulación. Estos proyectos de la universidad o de la pluriversidad se autodefinen como proyectos humanísticos de alguna manera. Sabemos que el concepto de humanidad ahora incluye, por ejemplo, a la naturaleza, como ustedes saben, y eso pasa por muy complejas transformaciones. Por ejemplo, en el Ecuador, en la última constitución, se ha introducido todo un apartado que reconoce los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Como derechos humanos, derechos de la naturaleza, ¿verdad? A ser respetada, a ser reproducida, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como vemos, como toda forma hegemónica, ¿verdad?, como todo concepto que tiene un elemento de hegemonía ideológica, filosófica, conceptual, lo que sea, está destinado a continuar, porque puede, lo que es característico de la hegemonía es su capacidad para reformularse y para cooptar la oposición, ¿verdad? Eso es lo que define una cosa dominante y una cosa hegemónica, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido el concepto de humanismo es tan prominente y tan entronizado en el concepto mismo de cultura a nivel, por lo menos en la cultura occidental, que es muy difícil pensar en su desaparición. Y lo que estamos asistiendo es a formas así prácticamente caleidoscópicas de salvar el concepto, reformulándolo radicalmente, ¿verdad?, a través de una democratización radical. ¿Un otro comentario, Peter? Sí, muchas gracias por la presentación, muy interesante y muy completa, ¿no? Me parece muy interesante pensar esto todo desde unos conceptos que plantea, ¿no? Humanismo, cultura y tecnología, ¿no? Entonces eso nos lleva también a un poco preguntar por lo que pasa hoy, ¿no?, en un mundo transnacional, capital globalizado, en el que el humanismo como ideología, como pensamiento está transmitido, ¿no?, por todas estas tecnologías, muchas culturas proliferadas, podemos decir incluso, que ya no pasan por la nación-estado, ¿no? Entonces, no sé, yo me pregunto si podríamos considerar ahora el humanismo como una forma de campo de batalla incluso, ¿no?, definitivamente, dentro de este contexto transnacional. Yo así lo creo, porque es una reformulación, como tú sabes, como se ha repensado todos los pilares de alguna manera ideológicos de la modernidad y todos sus asientos estructurales, conceptuales, filosóficos, materiales, etc. Creo que esto cabe dentro. Entonces, justamente todo el mundo quiere de alguna manera apropiar algo de un concepto que tiene esa capacidad de capturar los imaginarios colectivos, prometiendo de alguna manera inclusión, comunicación, cohesión. Eso es lo que evoca la noción de humanismo. Por eso es uno de esos términos que es incluso defendido como un derecho, incluso por los sectores más a los cuales, con un análisis como el que estábamos haciendo, perjudicaría, ¿verdad?, porque deja de lado su particularismo, sus luchas. Sin embargo, son los que más quieren, digamos, apropiar el humanismo porque entienden que lleva un contenido. De ahí que muchos teóricos marxistas digan, bueno, hay un contenido de falsa conciencia ahí, ¿verdad? Sea como sea, es uno de los elementos que está en el imaginario colectivo, ¿verdad? Y que informa los planes educativos prácticamente en todas partes. En todas partes, incluso en los proyectos alternativos, de educación alternativa, ¿verdad?, que se han producido a lo largo de las distintas épocas, ¿verdad? Se ve incluso, si tú analizas, qué sé yo, ¿quién era especialista aquí en Venezuela?
¿Quién hacía Venezuela? ¿Quién es venezolano? Yo te dije que Charles era medio venezolano. Ah. Pero no especialista en Venezuela. No, Solo venezolano. pero trabaja en el americanismo, ¿verdad? Bueno, la cuestión del humanismo es uno de los ideologemas del americanismo, ¿verdad? No pensaba en Simón Rodríguez, por ejemplo, ¿verdad? Que trata de hacer un modelo educativo alternativo a la cultura, ¿verdad? Ecuménica, así, académica, escolar, etcétera, con elementos prácticos. Pero no se puede desembarazar, el elemento humanismo es irrenunciable, esa sería la palabra, ¿verdad? Pero cada uno lo ve y lo reformula a su manera y lo pone al servicio de distintos programas ideológicos y políticos. ¿Existe un humanismo musulmán o chino? Buenísima pregunta, porque mientras analizaba todo esto me daba cuenta de que es un ideologema evidentemente occidentalista, pero me atrevería a decir que sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Luego lo hablamos. Podría hablarse, pero en toda cultura fuertemente centrada en lo religioso, yo creo que parte de una conceptualización de lo humano que podemos definitivamente ni compartir ni entender completamente, etcétera, pero creo que es un movilizador imprescindible, sobre todo a nivel masivo, ¿verdad? Yo me inclinaría a decir que con las variantes culturales obvias, sí, lo que pasa que imperialismo filosófico nos llevaría a querer aplicar un concepto nuestro a una cultura a otra. ¿Por qué tienen que tenerlo? O sea, tienen otros conceptos que nosotros... ¿me entiendes? O sea, es una extrapolación que me parece ilegítima e innecesaria. No, el problema real es que las críticas antihumanistas, por ejemplo, de la decolonialidad o de la pluriversalidad, son crítica humanista de la razón colonial, es decir, esas críticas están caídas dentro del humanismo occidental. Que reniegan sin darse cuenta de que lo repiten a otro nivel. Por ahí es donde no vamos más que a una debilitación del pensamiento de carácter extremo. Entonces, por eso, más bien, si se puede sostener todavía una posibilidad de humanismo, tiene que ser a través de encontrar cierta sostenibilidad del concepto en otras culturas mundiales o políticas como la musulmana o la china. De otra forma, o el humanismo, o una cosa o la otra, pero no podemos seguir jugando al juego del universalismo a través de la revisión crítica. Eso no soluciona. Tendría que pensarlo eso, si en otras culturas, por ejemplo, entre los chinos, sé demasiado poco de eso como para dar una buena respuesta, no. Me inclinaría a pensar que sí, pero al mismo tiempo resisto esa necesidad de extrapolar categorías del pensamiento occidental hacia otras culturas como si todo tuviera que reducirse a ciertos esquemas de pensamiento. Es al revés, me da la sensación de que tú estás, de que Papers está extrapolando, está tratando de rescatar el humanismo como horizonte mundial. Está tratando de insistir en que el humanismo es lo rescatado una y otra vez, ¿no? Es lo que he observado en los textos, o sea, me llamó la atención porque yo pensé que iba a haber menos incidencia en los proyectos críticos, que iban a decir, bueno, el humanismo se acabó, o sea, y tales son los otros conceptos, pero no, me extrañó ver que todas las críticas recaen obsesivamente sobre la idea que hay que salvar el humanismo en alguna de sus formas, ¿verdad? Lo cual es interesante. Y un poco relacionado, gracias por una presentación fascinante, pero el humanismo, podemos ver de cierta forma que el humanismo está más vivo que nunca en la manera en que este nuevo humanismo, un humanismo que admite la pluralidad cultural, que admite nuevas y varias epistemologías, que participa de un relativismo epistémico, etcétera, etcétera, que ese valor, la idea de que debe existir algo que admite esas cosas y que acomoda esas cosas, esa misma idea tiene un origen, viene de una especificidad histórica y cultural que esconde el proyecto plural. Es decir, yo me pregunto si no es inescapable
el mismo universalismo, pero no nos molesta porque es el universalismo nuestro. La idea bueno, de que... y lo que vemos en Ponce, ¿verdad? Cuando el humanismo es burgués, es criticado, pero va a llegar el momento, y es el pensamiento utópico, una realidad positiva del humanismo proletario, y ese va a ser bueno. O sea, el humanismo como tal es irrenunciable. La esperanza es reformulado desde dentro, tanto que, ¿verdad? Pero al concepto, yo hubiera pensado que hubiera dicho no, el humanismo burgués será completamente barrido y habrá otras formas de relacionamiento y de idealización cultural, o sea, pero no pasa eso, ¿verdad? Y todo, yo he dado enorme cantidad de casos, se viene al Althusser también, ¿verdad? Interesante, ¿no? ¿No? Sí, otro de los conceptos muy ligados al humanismo que está siendo reformulado es el de autonomía. Ya. Las feministas, bueno, el caso que yo conozco es el de las feministas norteamericanas que están retomando este concepto que se atribuía antes solamente al hombre, ¿no? Como un concepto válido que, bueno, es importante para la mujer, obviamente, ¿no? Pero quitándole la idea de, bueno, el yo soberano totalmente desligado, ¿no? de los demás al adquirir esa autonomía. Entonces, es otro ejemplo de otro de los conceptos muy asociados con el humanismo, ¿no? Liberal. Si habría que leer más, yo debía haber, si esto, alguna ampliación tuviera, debería ser por el lado del género, ¿no? Ver la relación de los debates humanistas un poco más en los discursos de género, ¿no? A ver cómo lo reelaboran, ¿verdad? Hasta donde yo vi, de la misma manera en que estamos diciendo, bueno, hay un humanismo que debe ser transformado, que debe ser reformulado, ampliado, colonizado, etcétera. Se usan distintas estrategias, pero, ¿verdad? Pero se salva el tronco, digamos, conceptual, curiosamente, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos algún otro comentario? Tenemos varias horas para seguir quizás discutiendo estas temáticas que yo creo que van a aparecer otra vez. Yo creo que sí. Del libro, ¿eh? Entonces podemos hacer un break